palabra, una luz en mi camino. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Dichosos, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Estudios Bíblicos, Televisión. Presentado por Amiel Televisión. Después de los 2 días, Jesús salió de allí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todo lo que él hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había allí cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Ustedes no creen, sino ven señales y prodigios. Señor, baja conmigo. Antes que mi hijo se muera. Ve. Tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Y mientras bajaba a su casa, sus siervos se le salieron al encuentro y le dijeron: ¡Tu hijo está vivo! Les preguntó a qué hora había empezado a mejorar y le respondieron: Ayer en la tarde, como a la 1, se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo: Tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Desde que se dio la promesa de un Mesías, es decir, allá en Génesis 3:15, el pueblo de Dios había estado esperando la primera venida de ese Mesías que vendría para poder salvar al mundo del pecado. Con el pasar de los siglos y de los años, el pueblo de Israel comenzó a tener su propia versión o su propia interpretación de ese suceso más grande de la venida del Mesías a la tierra. Para cuando Jesús ya estaba en la tierra, el pueblo de Israel, el pueblo judío, creía que el Mesías vendría para poder salvarlos de la opresión romana. Así como había salvado Dios por medio de Moisés al pueblo de Israel cuando estaba esclavizado en Egipto, así también esperaban que el Señor se manifestara por medio del Mesías para que ellos pudiesen ser finalmente liberados de la esclavitud o del yugo romano. En el pasado Dios levantó a grandes personalidades, y esto es lo que de algún modo trajo a confusión al pueblo judío. Levantó a Moisés para liberar al pueblo. Había ya levantado a José antes para poder liberar a los descendientes de Jacob, a los hijos de Jacob, 70 en total, de la hambruna que había en la tierra en aquel momento. Levantó a Jacob
levantó a Moisés, levantó a Josué, levantó a David. Y cada vez que el pueblo estaba en problemas, cada vez que el pueblo estaba en circunstancias difíciles, Dios levantaba un Salvador, Dios levantaba un Mesías. Sin embargo, aunque todos estos eran libertadores y aunque todos ellos habían jugado un papel de libertador y de Mesías, no eran el Mesías prometido. El profeta Isaías es quien desglosa la realidad de la misión del Mesías que vendría a esta tierra. Isaías dice que Jesús vendría en forma de siervo, es decir, vendría a sufrir, y con su sufrimiento pagaría la deuda que el hombre tenía pendiente con Dios, la desobediencia a la ley. Pero esta profecía, los judíos no la tomaron en cuenta. Ellos, envenenados con el afán de ser libertados al igual que las veces anteriores, vivían pensando en que el Mesías sería el descendiente de uno de los grandes poderosos de Israel, que sería descendiente de David, pero que tendría que nacer en cuna de oro como un príncipe. Por eso es que cuando Jesús ya estaba en la tierra, el Señor Jesús dice, Juan hablando de Jesús dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no le conocieron, porque habían interpretado equivocadamente las profecías que anunciaban la venida del Mesías a esta tierra para librar al mundo del pecado. Cuando Jesús estaba cerca de nacer, le dice a María que le pondrían su nombre Jesús porque salvaría a muchos del pecado. Es decir, la venida de Jesús a la tierra era con la misión única de poder salvar a todo el mundo de la perdición absoluta del pecado. Todo aquel que creyera en ese sacrificio podría ser salvo. Sin embargo, en el relato de hoy, en el estudio de hoy, veremos cómo el Señor, a pesar de la incredulidad de los judíos, el Señor dejaba así entrever su misericordia por medio de las señales y milagros que realizaba. Y es que Jesús, después de haber estado dialogando con la mujer samaritana y de haberse quedado 2 días con ellos allí en Samaria, y después de que muchos habían creído solamente por la palabra de Jesús, Jesús se levantó con sus discípulos y dijo, vámonos para Galilea. Y se fueron para la región de Galilea. Y al llegar a Galilea, se encontró que fue directamente a la región o a la ciudad donde ya había estado antes, a la ciudad de Caná. Y allí en la ciudad de Caná se quedó. Mientras tanto, en Capernaum había un noble judío, alguien que trabajaba para la corona, alguien que estaba trabajando para el rey de los judíos. Este hombre había escuchado y al estar al servicio del rey, probablemente había estado en Jerusalén y había sido testigo de lo que Jesús había realizado y de las cosas que había dicho en Jerusalén. La gente en Galilea estaba sorprendida, lo estaban esperando. Cuando Jesús llega a Caná, mucha gente lo está rodeando, esperando para que les hablase. Pero en el camino de regreso pasa por Samaria. Y en Samaria Jesús no necesitó realizar ningún milagro para que muchos de los que estaban allí creyesen que Jesús era el Mesías. Sin embargo, el pueblo judío, que era quien él había venido a rescatar, eran los que lo habían desconocido y los que no aceptaban su venida como el cumplimiento de la profecía. Así que este hombre, este noble judío, estaba en la región de Capernaum, una ciudad que tiempo después Jesús fue e hizo de Capernaum prácticamente el centro de su ministerio terrenal. Y allí al estar en Capernaum, este hombre, al ser judío, tenía la misma creencia que el Mesías vendría como un gran personaje, como un gran libertador, a salvar al pueblo del yugo romano. Esa era la credibilidad, ese era el testimonio, esa era la fe
que demostraba todo buen judío. Sin embargo, se encontraba con un problema. Su hijo, a quien él tanto amaba, estaba muriendo. Los médicos lo habían desahuciado. No había remedio, no había ninguna cura posible para este muchacho. Este hombre, al reconocer que no tenía ninguna otra posibilidad, al recordar lo que Jesús había hecho en Jerusalén, lo que Jesús había hecho en Galilea, lo que Jesús estaba haciendo por todos lados, él dijo, si de verdad, pensó en su mente, si de verdad este es el Mesías, entonces él va a sanar a mi hijo. Si él no sana a mi hijo, entonces no es el Mesías. Yo no sé cuáles son las razones por las que tú y yo nos acercamos a Jesús. Pero la mayor parte de las veces podemos ser tan egoístas que solamente buscamos nuestro bienestar cuando nos acercamos a Jesús. Y de ahí que se desprende que solamente buscamos a Dios cuando estamos en medio de los problemas. Y no recordamos que Jesús es la fuente de vida eterna, de quien podemos comer y beber todos los días. Porque mientras más lo conocemos, más ganas nos dan de seguir comiendo y bebiendo de la fuente de vida eterna que es Cristo Jesús. Pero a veces solamente, egoístamente decimos, si el Señor de verdad existe, si el Señor de verdad me ama, si el Señor de verdad quiere algo bueno de mí, y condicionamos a Jesús, lo ponemos en una condicional. Si es verdad que Él me ama, entonces va a hacer esto por mí. Hace algún tiempo, una chica se acercó a la iglesia porque allí había una chica que a él le gustaba. Y en sus oraciones a Dios le decía, Señor, que esa chica sea la chica que tú has escogido para mí. Y no me voy a dar por vencido hasta que esta chica sea. Buscando un favor personal, buscando una comodidad personal. Y por muchas señales que el Señor le dio, este chico finalmente se casó con esta chica. Finalmente terminaron separados. Lo que quiero decir con esto es que no es porque estés en problemas, no es porque tengas una necesidad, no es porque tengas una situación de emergencia que tienes que buscar al Señor. No tienes que esperar ese momento. Debes buscar a Jesús siempre, todos los días. Y este hombre, como no esperaba al Mesías de la manera que él estaba presenciando los sucesos, él dijo en su mente, si este hombre es el Mesías, entonces va a sanar a mi hijo. Y si no lo sana es que no es el Mesías. Pero había algo de fe en el corazón de este hombre. Y dijo, bien pudo haber mandado un criado y decir, vaya, tráigame a Jesús, que está en Caná. En una noche podía ir y regresar, así que vaya para allá, tráigamelo. Pero él tomó la dirección de este asunto tan importante. Y él quiso ver a los ojos a Jesús y rogarle a Jesús sobre aquel milagro. Y la Escritura nos dice que este hombre se levantó y se fue hasta Caná, donde Jesús estaba. Y cuando llegó vio que estaba rodeado de una multitud, que a pesar que Jesús llegó cansado de caminar unos 40 kilómetros aproximadamente, había llegado sudoroso y cansado, la gente lo estaba esperando, lo aclamaba, estaba esperando que les hablase, porque la forma tierna y misericordiosa y compasiva que Jesús se refería a la gente más desafortunada era que ganaba el corazón y hacía que muchos se acercaran para escuchar su hermoso mensaje. Al llegar este hombre, se abrió paso entre la multitud y llegó hasta donde Jesús estaba. Y al llegar donde Jesús estaba, le dice, Señor, he venido porque tengo un grave problema. Mi hijo está muriendo en casa. Los médicos me lo han desahuciado. Nadie puede hacer absolutamente nada por él. Y vengo para que tú, por favor, me lo puedas sanar.
ven conmigo, vamos a Caná y sana a mi hijo. Jesús lo queda observando y le dice, si no ven señales, ustedes no creen. Y hace la equiparación del lugar donde él venía, de Sicar, allá por el Siquén, donde estaban los samaritanos, en donde no hubo necesidad de hacer ni un milagro, y la gente creyó en el Mesías. Pero ahora que estaba con su pueblo, con los suyos, esperaban que hiciera milagros para creer. Muchas veces nos pasa de la misma manera. Solo creemos cuando vemos los milagros. Pero te olvidas que muchas veces el Señor no responde de manera inmediata, porque en su soberanía Él tiene un momento y tiene una forma como responderá a tu oración, a tu petición. Pareciera que Jesús estaba reprochándole a este hombre. Pareciera que Jesús le estaba diciendo, oye, si no te hago el milagro, ¿no crees en mí? ¡Qué bárbaro que eres! No, Jesús estaba poniendo el caso de este hombre como a toda la nación del pueblo judío. Si no hago una señal, no van a creer. En otras palabras, vengo de los samaritanos. Ellos no creen en lo mismo que ustedes, aunque paralelamente de alguna manera se parece. Sin embargo, con ellos no necesité hacer un solo milagro y ellos creyeron. La semilla está sembrada en Samaria. Y ahora que he venido, vengo de judíos para judíos. Ustedes esperan un milagro para creer que he sido enviado por Dios. Cuando Jesús responde de esta manera, el hombre se siente invadido en su corazón y reconoce que Jesús conoce hasta el más íntimo detalle de lo que él piensa en su mente y en su corazón. Él sabe que se ha condicionado a sí mismo y ha dicho, si no me hace el milagro, es que no es el Mesías. Y al no haber otra oportunidad, le dice, Señor, por favor, te lo ruego. Y solamente me hace recordar cuando Jacob estaba aquella noche peleando con el Señor, hasta que lo tocó, lo agarró y le dice, Señor, yo no te voy a soltar, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Este hombre también vino, se asió de Jesús, se tomó de Jesús, se agarró, se aferró y le dijo, Señor, te ruego, salva a mi hijo. Y Jesús vio que en ese momento su corazón y su fe crecía. Y se enteró Jesús que en ese momento aquel hombre, su fe la depositó completamente en sí. Y le dijo, no necesito ir hasta allá. Ve, que tu hijo vivirá. Y este hombre, habiendo escuchado las palabras de Jesús, creyó en Jesús y se fue. No le siguió rogando, se fue. Y cuando llegó allá, venían unos empleados suyos y le dicen, Señor, venimos para avisarte de que tu hijo está sano. Aquel hombre podía haber llegado en la misma noche, sin embargo esperó hasta la mañana para llegar a casa. Tomó el viaje de regreso con tranquilidad, creyendo, estando seguro y sabiendo que su petición había sido escuchada, que la promesa de Jesús había sido cumplida. Y aquel hombre le dice, no, yo sé que está sano. Lo que quiero saber es a qué horas comenzó a sanar. Y los empleados le dicen, Señor, comenzó a sanar ahí como a las 7 de la tarde. Eso es más o menos como a la 1 de la tarde en nuestro tiempo. Y este hombre se recordó que a esa hora fue cuando Jesús pronunció, ve, que tu hijo vivirá. Muchas veces rogamos por lo mismo día tras día. Y pareciese que no creemos en la promesa del Señor. Si has rogado con fe por un asunto, ciérralo
y deja ahora que la voluntad y la misericordia de Dios trabajen. Porque en su infinita misericordia el Señor sabe si lo que le has pedido será para tu bendición o para tu perdición. Porque en su infinita misericordia Dios sabe en qué momento será el mejor para poder responder a tu petición. Porque en su infinita misericordia el Señor sabe en qué estrategia, bajo qué método Él responderá a tu oración. Pero cuando ores, ora con fe, creyendo que el Todopoderoso ha escuchado tu oración, que ha tomado tu petición, estudia tu petición y tu vida, y responde de acuerdo a su misericordia, pero también responde para tu bendición. Así que muchas veces cuando oramos, algunas cosas no se van a cumplir. ¿Por qué? Porque en su infinita misericordia, Dios sabe que en el futuro no sería de gran bendición para nuestra vida. Sí. Una vez una chica estaba pidiendo al Señor un hijo. Y un hijo, Señor, un hijo, Señor. Y oraba y pedía a la iglesia y le pedía al pastor que orase para que quedara embarazada. Y esta mujer quedó embarazada. Después de muchos años, se fue y tomó tratamientos, hizo muchas cosas y finalmente quedó embarazada. Y cuando nacieron mellizos. Y cuando estos chicos eran adolescentes, el chico violó a la chica. El matrimonio se terminó. Finalmente la chica se suicidó. El chico quedó preso. Algunas veces no tenemos por qué forzar la voluntad de Dios. Oseas le pidió tanto al Señor que le diera a aquella chica. Señor, dame a aquella chica. Y le pidió a aquella chica que un día el Señor le dijo, está bien, te la daré, pero no respondo las consecuencias. Y sabemos que Gomer fue una de las mujeres que se le fue, se le prostituía, se quedaba embarazada de otra persona y regresaba después. Mis queridos amigos y hermanos, cuando pedimos al Señor, no siempre la respuesta será positiva a nuestro interés. Algunas veces las respuestas a esas peticiones serán negativas aparentemente. Pero es porque el Señor conoce nuestro futuro y sabe cuál es la mejor bendición que debemos recibir en el futuro. Por eso te pido ahora que si tienes una petición al Señor, pídesela con fe, creyendo que Él responderá de la mejor manera para tu vida. Pero no pidamos egoístamente. Muchas veces pedimos, Señor, por favor, mira este problema. Yo necesito resolver esto ya, ahora, ayer en la tarde. A veces le pedimos cosas al Señor solamente viendo nuestro interés personal. Pero es momento para que comencemos a ver, a pedir con fe, pero a creer que quien tiene la última palabra es el Señor. Y Él sabe que es lo mejor para tu vida y para mi vida. Sometamos nuestra vida entonces a nuestro Señor y Redentor Cristo Jesús. Y dejemos que Él tome nuestra petición, estudie nuestra vida y responda conforme a su misericordia y a su grande amor para sus hijos. Algunas veces Dios escucha y responde inmediatamente. Otras veces escucha y espera un momento porque no ha llegado tu hora. Y otras veces Dios escucha y dice, definitivamente esto no es de bendición para ti. Aprendamos a pedir a Jesús, pero sobre todo, aferrémonos a su gracia y digámosle, no te dejaré si no me bendices. Que Dios te bendiga en esta hora. Y te quiero invitar para nuestro próximo estudio bíblico. Te quiero ver hasta entonces.
Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Tu palabra, una luz en mi camino. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Dichosos, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Estudios Bíblicos, Televisión. Presentado por Amiel Televisión.